Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Day Tecnología, el canal donde ustedes saben compartimos conceptos, tutoriales, tips, hablamos de tecnología y de todo aquello que se me ocurra. Entonces, en el día de hoy, el video que les traigo, lo planifiqué un poco, pero no con todo el tiempo que hubiera querido. Vengo a hablarles sobre ChatGPT, esa herramienta de la inteligencia artificial que está provocando tanto revuelo últimamente por ahí, que pertenece a la compañía OpenAI, creo que lo dije bien. Entonces, una herramienta que sirve para poder responder preguntas, te puede generar textos automáticamente, realizar tareas simples, automatizarlas, generar guiones, un montón de cosas que yo todas no las he experimentado, pero sí quise llegar hasta la página, ver cómo era el proceso para empezar a usar y luego enseñárselos a ustedes. Entonces, si te interesa cómo usar esta herramienta, si no lo sabes todavía o si no lo entendiste bien y quizás por aquí puedas entenderlo mejor, te invito a que te quedes hasta el final. Y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete, porque es una buena oportunidad para que pertenezcas a la comunidad y podamos aprender tanto ustedes como yo. Entonces también, nada, si me estás viendo desde Cuba, pues mucho mejor, porque así vas a poder saber qué tuve que hacer yo para poder utilizar esta herramienta que ya es gratuita. Entonces al final del video les dejaré algún dato interesante que también estuve leyendo y pienso que les pueda servir para que hablen por ahí y conversen sobre esos temas con sus amigos, con sus amistades, con su pareja, en fin. Entonces, sin tanta parla y sin tanto cuento, vamos a ver qué puede hacer esta inteligencia y cómo usarla. Vamos a empezar. Miren, un detalle que quería mostrarles. Aquí, como ven, ya tengo activada la VPN. Y entonces, déjenme, voy a probar a ver si en el navegador, en el Visual Studio Code me quiere funcionar, que quería mostrarles cómo lo podían hacer. Como ven, yo tengo guardado el enlace, lo tengo aquí como guardado en marcador. Y una vez que me lo guié, que abrí el enlace, me dijo la conexión es segura, claro, conectada a la VPN, ¿no? La conexión es segura, por favor, loguéate. Ya tu sesión expiró, entonces me pide que me loguee para poder acceder al chat. ¿Qué es importante con esto? Que si la sesión tiene que estar activa, la sesión tiene que estar activa y eso genera como un token que luego tienes que usarlo en la extensión. Yo fui a Visual Studio Code y... ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Quiero mostrar todo el proceso para que vean lo que estoy haciendo. Transformar. Entonces, una vez que ese token tú lo tienes que pegar en Visual Studio Code en la extensión para que funcione. Pero la conexión aquí es muy mala, entonces no he tenido éxito para decirle, mira, revísame este código o genérame un código, probarlo ahí. No lo he podido hacer del todo. Pero bueno, quería que vieran el uso que sea del chat ahí en vivo, ¿no? Que se los había mostrado más o menos en videito, pero esto es una buena manera de mostrárselo. ¿Ves? Lo que le estaba mostrando ahorita, entonces aquí tú generas el texto que quieres probar, ¿no? Hacer la pregunta que quieras. cambiando eso. Dice que no tiene información sobre mí. Ya saben, ChatGPT no me conoce todavía. Hay que presentarle a la tecnología que sepa quién soy yo. Ok, entonces bueno, ya les quería mostrar esto. Entonces, fíjense, ya estoy logueada aquí. Voy a abrir un archivo nuevo aquí. No, aquí mismo, en este trabajo que estoy haciendo. Voy a abrir esto, que es la extensión que les comentaba. Y voy a proporcionar el token que me va a pedir. Déjenme ver si me sale. Lo he intentado varias veces y no me funciona. Vamos a ver. Un momentito. Sí, logro mostrárselo. Quizás lo corre rápido, ¿no? El proceso.
porque si no, ustedes se van a aburrir. En esta parte, aplicación, cookies, chat, open ahí, entonces tengo que copiar aquí esto, fíjense, este token de seguridad, todo esto tengo que copiar para la extensión, para el uso de la extensión. Copiamos y venimos aquí en la extensión y decimos Ahora, recuerdo que me pida el token aquí. Según dice aquí, clear access en el código dice token. Clear access and clear token responding is. Ajá, pero este es el que no. Déjame ver si lo. Dice token. Aquí lo pego y le doy enter. no sé en qué parte se perdió. Aplicación. Me dice que me está pidiendo este. Ahora me pide que use user agent. Bueno, por lo menos están viendo aquí el proceso. Debe ser este. Ahora sí. Entonces supuestamente debería responderme lo que le pedí, ¿no? Lo que sí se puede demorar un poquitico, así que esperamos unos minutos. Vamos a escribírselo aquí. Ok, este aquí no funciona. Vamos a hacerlo aquí. Genial. Lo hace mucho mejor que yo creo. Yo creo que lo hace mucho mejor que yo. Ahí está. Genial. Voy a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí un momentico. Voy a pegar aquí. Y vamos a separarlo y vamos a probarlo un momentico. Genial. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. O sea, eso es todo. Quería mostrarles eso y quiero traerles un video donde validemos la entrada de carnet de identidad y de un pasaporte. Es decir, una función que valide la entrada del carnet de identidad que tiene unas características específicas en cada país. No sé si en todos serán igual, tendría que investigarlo primero. Y otro para el pasaporte, que también tiene unas características específicas. Luego no sé si para cada país. Empezaremos con el cubano. ¿Bien? Entonces, chao. Yo solo espero que les haya podido
orientar un poquito el video sobre cómo usar OpenAI, y que fíjate que quería agregarles el ejemplo de cómo usarlo, integrarlo en Visual Studio Code como una extensión para revisar código. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya sembrado la curiosidad por ir y probarlo y generar sus propios textos. Déjenme en los comentarios, por ejemplo, un texto generado con ChatGPT, y así puedo ver que realmente lo usaron y lo probaron, ¿no? Experimentaron el uso de esta tecnología. Recuerden que yo considero que muy pronto nuestro trabajo va a ser saber trabajar y programar y hacer ciertas cosas con esas tecnologías. Y un dato que les dije que le iba a decir importante es que Google se siente súper amenazado con el nuevo auge, la nueva importancia que ha generado el ChatGPT 3. Fíjense que es algo que no es que se viene trabajando hace rato con ella, se viene entrenando muchísimo, y bueno, ya está dando los resultados, ¿no? Porque es una red neuronal bien grande. Hay otras, pero esta es la que mejor ha dado sus resultados. Y Google se siente un poco amenazado, porque date cuenta que si tú tienes la posibilidad de estar probando y preguntándole todo lo que tú entiendas o se te pasa por la mente, y él te puede dar las respuestas más certeras, mucho más inteligentes, te ahorra búsqueda y tal, te genera textos, resúmenes, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, bueno, el dato interesante es eso, que Google ha puesto a todos sus desarrolladores en función de crear algo nuevo, o al menos poner más empeños en la inteligencia artificial que usa Google para sugerir artículos y etc. Entonces, bueno, nada, nos vemos en la próxima. Dejamos un like y chao.